Sean bienvenidos al episodio número 28 de A Quién se lo cuento. Mucho se sabe del Área 51, mucho se ha hablado de los fenómenos ufológicos y extraterrestres que alberga ese lugar. También es muy conocido porque en los años 40 el incidente Roswell se suscitó justamente ahí, en el desierto de Nevada, e inmediatamente todas las pruebas fueron trasladadas a este lugar. Este lugar que se encuentra construido en el medio del desierto, en un área muy restringida y muy apartada, no solamente se caracteriza por toda esta fenomenología, esta experimentación tecnológica, armamentista y de investigación extraterrestre, sino también alberga otras razones y otras situaciones por las cuales es construida justamente en ese lugar. Una de ellas, y de las que casi no se sabe, es una especie de acceso a otro tipo de dimensionalidad, de realidades o inclusive de mundos que tienen albergado justo en ese territorio, y por eso estratégicamente se ha construido parte de la base en esa área. Hoy vamos a hablar de este fenómeno y vamos a conocer el relato de Sam Foster, quien trabajó en esta área restringida por algún tiempo hasta ser enviado en este proyecto especial que le costaría prácticamente todo. Es una historia muy peculiar y en realidad no se sabe si este nombre es como protección anónima o si en realidad es el nombre de esta persona. Sin embargo, vamos a conocer a fondo cuál fue su vivencia y vamos a empezar diciendo que el Área 51 se encuentra en el desierto de Groom Lake, en el estado de Nevada, en Estados Unidos. Ese desierto es parte del vasto complejo militar de Nellis, que abarca más de 12,000 kilómetros cuadrados. O sea, es una gran porción del desierto en donde se encuentra construida esta base y se ubica a unos 135 kilómetros al norte de Las Vegas, en un área remota y restringida, rodeado de montañas y lagos secos, y de otras cositas que vamos a conocer en este relato también. Voy a dar pie a la lectura de este relato fuera de lo común. Yo no era el primero en escuchar el zumbido, pero fui el primero en atravesarlo. Me llamo Sam Foster y durante años trabajé en una sección del Área 51 que no figuraba en ningún plano. El pasillo no tenía letreros ni cámaras visibles, solo un piso de concreto pulido que vibraba muy ligeramente, cada 18 horas. Esta vibración era la señal. Media hora exacta, luego silencio absoluto. Mi superior directo era el coronel Wells. Nunca supe su nombre de pila, nunca lo escuché levantar la voz. Era un hombre que hablaba como si ya supiera cómo iba a terminar cada conversación y cada vida. No es una puerta, me dijo la primera vez, es un umbral activo y alguien tiene que cruzarlo. En esa cámara con espacio clasificado y de acceso restringido, donde no se entraba fácilmente, sino con una serie de trámites estrictos, vigilados de muy cerca, tuve incluso que someterme al laboratorio para dar muestras de mi ADN y pasar por el escrutinio minucioso de quien se selecciona para tener acceso a esa bóveda, la cual está colocada estratégicamente, sellada al vacío y construida con una aleación de metales poco comunes que preservan algo en su interior que muy pocos habían visto y menos habían cruzado. Detrás de esa bóveda, colocada ahí de manera calculada, se encontraba la puerta a otras realidades alternas a la nuestra y, por supuesto, esta información clasificada jamás había sido filtrada fuera de la base. Al abrirse la hermética bóveda, se podía ver el portal. Este no parecía una puerta de ciencia ficción. No había anillos luminosos ni arcos metálicos. Era más bien una especie de fractura vertical en el aire, como si el espacio estuviera mal cosido. Dentro, el mundo no reflejaba la sala, sino una luz diferente, perteneciente a algo más. Se podía sentir otra profundidad. El aire alrededor, a primera impresión, olía a ozono y a algo parecido a tierra mojada. Se habían realizado pruebas antes de que yo ingresara. Por ello, sabíamos algunas cosas por los drones, sensores y sondas lanzadas. Debido a esto, se pudo determinar que la atmósfera era respirable, aunque más densa. La gravedad era apenas menor. El entorno cambiaba con la distancia al portal, como si aquel mundo tuviera capas. Lo que no sabíamos era quién o qué vivía ahí. Y yo estaría a punto de descubrirlo. Para eso me habían solicitado.
Mi preparación y experiencia en campos de condiciones extremas y mis años de trabajo en la base me hacían un buen candidato. Conocía los riesgos que esto implicaba, pues firmé la carta responsiva que indicaba que en caso de no poder volver o haber algún percance o incluso perder la vida en la misión, mi familia quedaría completamente asegurada de por vida. Iría bien equipado para cruzar este umbral. Llevaría un traje de exploración modular, flexible, sin casco rígido. El aire podía respirarse, pero este podía ser filtrado por el traje en cuanto a sus partículas desconocidas. En el pecho, el elemento más importante era el dispositivo de anclaje. Esto ayudaría a identificar y regresar al punto de retorno del cual saldría. No era un GPS, era algo más parecido a una cuerda cuántica, para poder explicarlo de manera literalmente más objetiva. Este sensor emitía una señal constante hacia el portal, registraba mi posición relativa y, en caso extremo, podía forzar mi reubicación si yo seguía con vida. Sin embargo, no garantizaba el regreso, solo lo hacía posible. En la muñeca izquierda llevaba sensores biométricos, en la derecha una unidad de muestreo, en la espalda energía para 18 horas exactas. Cuando el portal se cierre, me dijo Wells, estarás solo hasta que vuelva a abrirse. Si sigues vivo, regresamos por ti. Vaya palabras de ánimo para cruzar a lo desconocido. Si mi espíritu inquieto no estuviera inclinado siempre a descubrir, probablemente me hubiera negado a algo como esto. Llegó el momento de cruzar. El cruce fue desconcertante, por decir poco. Sustantivos como doloroso, violento o incómodo no describen exactamente lo que sentía. Fue como si mi cuerpo hubiera sido recordado mal por el universo durante una fracción de segundo. Sentí náuseas, presión en los dientes, un sabor metálico intenso y luego, suelo. Caí de rodillas. El aire era más frío de lo esperado. Ya completamente dentro de este otro lado, olía a resina, a savia espesa y a algo floral, pero con un fondo animal. Respiré. Mis pulmones se ajustaron con un ardor leve, como el primer día en una ciudad de gran altitud. Ya no me encontraba en un mundo conocido. Miré alrededor. El paisaje no se parecía a nada terrestre. El cielo tenía un tono blanco azulado, sin sol visible, pero todo estaba iluminado desde múltiples direcciones, como si la luz emanara del propio aire. El suelo era oscuro, cubierto por una vegetación fibrosa que crujía suavemente bajo mis botas. Había árboles, si es que podía llamarlos así, pues se trataba de estructuras altas, retorcidas, con cortezas translúcidas por donde circulaban líquidos luminosos. Cada tanto pulsaban, como si respiraran de manera lenta. Escuchaba un murmullo constante. No era el viento, tampoco era agua. Era algo más parecido a voces lejanas superpuestas sin palabras. Caminé. Cada paso me alejaba del portal, que permanecía detrás como una cicatriz vertical suspendida en la nada. El dispositivo de anclaje vibraba con suavidad, indicándome la dirección de regreso. Eso me tranquilizaba, al menos por un tiempo. No tardé en notar movimiento. Criaturas pequeñas del tamaño de perros, con cuerpos alargados y extremidades múltiples, se deslizaban entre la vegetación. No tenían ojos visibles, pero reaccionaban a mi presencia. Emitían sonidos graves, rítmicos, que parecían ecos de sí mismos. Más adelante, vi algo más grande. Una criatura alta, bípeda, de piel grisácea, con una cabeza demasiado lisa. No se movía, solo observaba. Cuando di un paso más, se giró sin mover los pies. Sentí una presión en la sien. Retrocedí lentamente. La criatura no me siguió. Fue entonces cuando puse mi atención en el piso y pude ver lo que parecían huellas humanoides. 5 dedos, talón marcado, paso irregular. Era seguro que no eran mías. Seguían un sendero natural, como si alguien o algo hubiera caminado ahí muchas veces. La seguí con el corazón golpeándome las costillas. Mientras avanzaba, el murmullo del entorno cambió. Se volvió más definido, como si el lugar reaccionara a mi presencia consciente. Escuché palabras, pero no en el ambiente, sino en mi cabeza.
Ellos ven tus sueños. Me detuve en seco. El mensaje estaba grabado más adelante, sobre una superficie pétrea y lisa. No tallado, estaba impreso, como si una cicatriz existiera en la materia. No estaba en inglés, pero yo lo entendí. Más allá, encontré estructuras, restos de campamentos improvisados, fragmentos de tecnología humana, un guante, un visor roto, un emblema militar antiguo. Había otros antes que yo. Entendí entonces que no todos regresaron, y entonces los vi. Seres de aspecto casi humano, pero no del todo. Postura familiar, extremidades correctas, proporciones alteradas. Sus ojos eran más grandes, opacos. Sus movimientos eran lentos, como si el tiempo los afectara distinto. Uno de ellos me miró, y en ese instante supe, esas entidades extrañas habían sido humanos. Exploradores, personal enviado en ciclos anteriores, personas que no encontraron el portal a tiempo y sin oportunidad de regresar, terminaron modificando su estructura. Comprendí que no tuvieron más opción que adaptarse a ese mundo, lejos del nuestro. La atmósfera, el entorno, los había reescrito poco a poco. No parecían hostiles, parecían resignados. Seguí adelante, aunque eso me perturbaba la mente. En la cúspide de mi exploración, llegué a una explanada. Allí encontré otro tipo de vida inteligente. Seres altos, delgados, con rasgos imposibles de definir del todo. No tenían bocas visibles, pero se comunicaban con absoluta claridad. Inteligencias antiguas, no nativas de un solo mundo. Comprendí que aquel portal no conectaba con un lugar. Era un núcleo, un punto donde múltiples tierras casi idénticas se tocaban. Ellos observaban, aprendían, no intervenían, salvo cuando alguien cruzaba demasiado lejos. No me atacaron, sin embargo se me dio a entender que debía de seguir de largo e intentar regresar de donde había venido. Cuando el anclaje vibró con fuerza, supe que el portal estaba por abrirse de nuevo. Corrí, mis pulmones ardían, mi mente estaba saturada de pensamientos que no eran solo míos. Por un momento imaginé lo que sería no poder volver, y eso me dio terror. Activé mi máximo esfuerzo y logré cruzar el umbral segundos antes de que se cerrara. El cruce causó un impacto que me hizo perder el conocimiento una vez traspasé este portal. Desperté en el suelo del Área 51, rodeado de personal médico. Wells, mi jefe, estaba ahí. «Eres el único que volvió», me dijo. «Y para serte muy franco, ahora puedo revelarte que no fuiste el único que enviamos». Momentos después, entendí lo peor. La tierra a la que regresé no era exactamente la mía. Pequeños detalles, cambios mínimos, personas que recordaban cosas ligeramente distintas, archivos que no coincidían. El portal no me devolvió al mismo mundo del que yo venía. Me devolvió a uno casi idéntico, pero con diferencias. Tendría que empatar con gente, con actividades, con entornos y relaciones que no eran exactamente iguales a como yo los recordaba. Algo abrumador y complicado porque, para ellos, yo sí era el mismo de siempre. Esa puerta no era solo un umbral. La revelación llegó de manera abrupta, y es que hay mundos paralelos, mundos casi idénticos, con otras versiones de nosotros mismos viviendo diferentes vidas, algunas casi iguales, otras diametralmente opuestas. Pero entonces, ¿qué pasó con mi otro yo de ese mundo? Wells me dijo, él nunca regresó. El que ocupe su lugar es un golpe de suerte y el más grande que podrías haber tenido al no poder haber regresado a tu vida original. Entendí. Cuando ahí dentro me dijeron, ellos ven nuestros sueños, es porque se monitorea a los que nunca regresan, pero siguen con su identidad en otras realidades. Y comprendí que cuando soñamos, en realidad vamos a muchas de nuestras líneas de tiempo alternativas. Pagué un precio muy alto por servir esta misión y por mi hambre insaciable de explorar para conocer más. Pagué el precio de no volver al mismo lugar del que salí. Regresar era una opción imposible y riesgosa, pues podía terminar en una realidad más drástica, o quedarme entre los que perdieron su humanidad por adaptarse a un mundo que no es el nuestro.
Somos piezas de un juego más grande y sin duda, algunos somos usados como peones sustituibles para que otros sigan observando y ganando datos del multiverso paralelo que conforman nuestras existencias. No tengo el dato de que esta historia sea completamente cierta según un testimonio, porque no encontré a Sam Foster dándolo personalmente. Esto se extrajo de algún archivo de información y también me hace pensar que, de ser cierto este relato, esta persona pudo haberlo registrado en alguna bitácora o pudo haberlo relatado desde esta línea de tiempo, siendo otra línea de tiempo la que él dejó con su hogar original. Es decir, él salió de esta línea paralela muy parecida a la nuestra y no pudo regresar exactamente a ella, pero regresó a esta y por ende pudo dar testimonio de lo que le sucedió. Si esto es así y Sam Foster es un hombre anónimo, es una opción, o también puede ser que esto de alguna manera se haya filtrado. No lo sé y no lo sabremos. Lo que sí es interesante es contemplar que esta no es la única realidad, que esta no es la única dimensión y que, por supuesto, esta no es la única línea de tiempo. Y cuando hablo de todo esto, me refiero en que en cada una de estas circunstancias nosotros cohabitamos y esto puede ser difícil de digerir, pero sí somos seres multidimensionales que habitamos en varias dimensiones o líneas del tiempo paralelas. Esta historia, este relato, nos da una prueba de cuando algo no se le buscan tres pies al gato si se intentan hacer cosas que no son naturales, como son expertos, ¿no?, en este tipo de áreas, como el Área 51, en estas experimentaciones, con tal de encontrar algo que los beneficie para acelerar la tecnología o tener la ventaja siempre más adelante de otros países para tener cosas que otros no tienen. Empujar de manera antinatural este tipo de circunstancias, pues presenta estos riesgos, como el de no regresar a una línea de tiempo original o como el de encontrarse en un mundo paralelo extraño, en donde incluso hay gente atrapada que no pudo regresar a ninguna otra línea de tiempo relacionada con su existencia. Entonces me pareció interesante poderles redactar esta historia porque nos deja mucho que pensar. Sin duda, admitir o no la veracidad de algo así ya quedará en cada uno de nosotros, pero nunca dejemos de estar abiertos a conocer este tipo de relatos fuera de lo común y seguir ganando espacio para cuestionar y para entender más allá de la estructura convencional a la que se nos refiere, porque hay muchísimo, muchísimo más de lo que se nos dice. Espero que este relato haya sido de su agrado y les recuerdo, como siempre, en cada episodio, que pueden apoyarnos uniéndose como miembros del canal, se les dará su insignia, y si no, ayúdenos a compartir, a darle like y a que más gente pueda conocer estos relatos que nos empujen nuestra propia realidad y nuestro propio cuestionamiento para saber más. Sin más, nos vemos pronto en el próximo episodio de A Quién Se Lo Cuento.